¿Qué opinión os merece el arco de Skypiea? ¿Creéis que es un buen arco, un mal arco? Porque ya sabemos que hay gran parte de la comunidad a la que no le gusta el arco de Skypiea. ¿Creéis que es comprensible teniendo en cuenta el ritmo del anime? ¿O creéis que ahora quizás Skypiea mejora con el tiempo? ¿Qué opináis? Pues a ver, en mi caso, debo decir que cuando yo empecé a ver Skypiea, no sabía que había hate hacia Skypiea y yo lo vi sin ningún problema. No noté nada negativo cuando lo estaba viendo, ni siquiera te pregunté a ti en su momento porque, sin más, ¿no? Yo lo vi bien. Y ahora que sé lo del hate, sinceramente no termino de entender de dónde viene. Ya me lo podréis explicar vosotros. A ver, yo siendo sincero, no soy tampoco muy objetivo con este arco. Y explico el porqué. Yo es que recuerdo este arco con mucho cariño cuando era pequeño. Que me acuerdo de verlo cuando lo echaban en la tele. Y simplemente me acuerdo que en aquella época fue un arco que me gustó mucho. O sea, no sé, lo encontré como muy distinto de lo que había sido toda la serie hasta el momento. Y me pareció como el primer gran arco fantástico, medio alejándonos un poco de lo a lo mejor terrenal, a pesar de que ya habíamos visto cosas raras, obviamente. Pero como que era lo que llevaba ya a un exponente más fantástica la historia, ¿sabes? Porque de alguna manera todo el embrollo que hay alrededor del misterio de las islas del cielo y que parece como que era mentira y tal, y luego suben, me parece que eleva la historia a un tono más fantástico del que se había visto hasta ahora, que a pesar de que hubieran frutas del diablo, gigantes, etcétera, tal, lo lleva a un exponente superior. Y para mí es que encima suma muchas cosas en cuanto a lo que es la mitología o el mito de lo que hay alrededor de One Piece, que a día de hoy es que siguen siendo importantes, más que nunca además. O sea, luego cuando llegas a puntos clave de la historia que vamos a ir repasando, lo volveré a repetir, pero hay cosas que es que son fundamentales de ese arco en el día a día de One Piece prácticamente ahora. Y entre otras cosas también comentar un poco que, pues nada, o sea, considero que es un arco que a nivel emocional tiene un momento muy clave, que no sé si estáis pensando exactamente lo mismo que yo o no, tiene que ver un poco con el Merry, que para mí es que no sé, tiene de todo, no me parece un arco excesivamente lento, no me parece un arco tonto, tiene un buen argumento y no sé, el villano al que se enfrenta Luffy mola. Yo Y bueno, también además... es un... Bueno, sí, perdón. Sí, sí. No, simplemente iba a añadir el hecho de que, en mi opinión, también es un poco el primer arco que se aleja de lo que es la piratería convencional, ¿no? Sí, sí, justo a eso me refería, que me parece como el primero que es un poco más como fantástico, o sea, Sí, se aleja de lo mundano, de lo terrenal, y por eso creo que me calcó tanto, o sea, me caló tanto, perdón, cuando era crío, porque recuerdo cuando Luffy salía corriendo con la bola de oro atada a la mano, subiendo a través de la enredadera, y yo decía, qué guapo está esto, qué es lo que estoy viendo. Y pues claro, ya no soy objetivo, o sea, yo ahora lo veo, lo analizo y es que me sigue gustando como cuando era un crío, entonces no puedo ser muy objetivo, pero lejos de eso, tratando de ser lo más objetivo posible, es que yo tampoco llego a entender exactamente dónde está el punto del hate. O sea, ¿qué pasa? ¿Que en todos los arcos tiene que ser una historia continuamente de piratas? O, no sé. No lo veo mal, el arco. Yo creo que en realidad el hate, que también iba un poco orientado a la pregunta que os he hecho, si quizás ese hate iba relacionado con el ritmo del anime, y yo en cierta manera iba a decir que estoy de acuerdo y en desacuerdo, pero en realidad no estoy de acuerdo porque me he visto Skypiea tanto en el anime y en el manga quizás me lo leí después, es decir, yo primero fue el anime y ya después fue el manga, cuando me puse al día, cuando empezamos con el podcast y tal, que fue que me lo leí después. Y sinceramente, es verdad que en el manga el ritmo no es quizá tan lento como en el anime, pero el ritmo que lleva el anime en Skypiea, por lo menos a mí, fue algo que no me molestó en ningún punto. Y No, hay... es que yo no recuerdo excesivo. O sea, no sé, no recuerdo que fuera excesivamente cansino. No recuerdo como muchas subtramas lentas o liosas o paralelas, no, va cortita del pie, o sea, tampoco hay mucho más. Y esto no es porque que a mí también me gusta Skypiea, pero no lo digo tampoco por ser, no sé, por ser aquí el mayor fan de Skypiea. Sé reconocer escenas del anime donde digo, oye,
esto es demasiado, aquí están estirando el chicle una barbaridad y no tiene sentido, escenas en Dressrosa, escenas en Guano, etcétera, pero a mí en Skypiea la verdad es que no se me viene ninguna escena en concreto y además es un arco. Respondiendo a la pregunta que a mí me gusta mucho, me parece un muy buen arco, que es como dice Oscar, es como esa aventura, ¿no? Ese resquicio de lo que es One Piece en sí. Yo creo que quizás Skypiea es el arco más One Piece que existe. Es algo que, no sé, tú llegas a una isla del cielo, tienes que descubrir todo allí, está todo flotando sobre las nubes, una nueva civilización, que si hay un dios ahí controlándolo todo, que si las bestias del bosque, todo lo que está relacionado con el arco de Skypiea me parece súper interesante y que abarca mucho el concepto de aventura de One Piece, que ahora en cierta manera se está perdiendo porque estamos llegando a una etapa final donde las cosas son más serias, pero yo creo que el punto esencial de One Piece está en Skypiea y me parece un arco increíble. Ese punto concreto de no olvidar tampoco el pretexto del que venimos, además, porque no se sabe exactamente en ese momento de la historia. Yo me imagino ponerte a leer en ese momento el manga, cuando estaba justo Skypiea, y claro, tú hasta el momento no habías llegado a ver una cosa que diera un volantazo tan tocho en cuanto a la narrativa de la serie, porque claro, tú estás todo el rato pensando, bueno, será una leyenda, será tal, será no sé qué, y yo recuerdo el momento en el que suben hacia arriba a través de la corriente a las islas de las nubes, es que no sé, como un paso de no retorno, ¿sabes? De alguna manera es como el romper con ese One Piece pre-time skip tan inicial que, joder, al principio de los primeros episodios, lo que es Romance Down, es que pinta historia de piratas de arriba abajo. Sí, que tienen poderes y tal, pero no se sale tampoco muy de algo convencional. Pero aquí es que en este punto, o sea, luego me parece que ya tú vas como medio aceptando que es un mundo muy distinto al mundo real, que hay leyes físicas distintas, que hay personajes también, no sé, que es como el más ciencia ficción, ¿no? Es como dar ese paso grande entre un antes y un después. Me lo parece totalmente, no sé. Aquí quizás puedo relacionarlo con otra pregunta que tengo aquí apuntada, es que a lo mejor es porque en ese momento quizás esa idea no casaba tanto como quizás sí lo puede ser en la actualidad, y pensando en esa actualidad, ¿pensáis que si Skypiea saliera hoy por primera vez estaría en top 5 arcos para la comunidad? De manera Cuando general dices por que... primera vez, ¿Mm? hablas si saliera en el año 2026. Tipo, Por ejemplo, sí, por- en la actualidad de 2022 para adelante, por ejemplo. Pero vamos, que fuese ahora. ¿sabes lo que pasa? Que yo no noto que hubiera mucho cambio, pero precisamente porque yo lo miro desde el prisma de que yo no lo he prejuzgado, vaya, yo lo he visto bien. Entonces, yo diría que quizás no habría tanto cambio. Claro, yo entiendo que te refieres a si a día de hoy One Piece ponte que hubiera empezado, por ejemplo, en 2019 Ujú. y ahora acabara de salir Skypiea, ¿no? Por Es a lo ejemplo, que te sí, refieres. sí. Hombre, yo no sé si en términos general a la gente le parecería dentro del top 5 arcos, pero a mí, como mínimo, sí. A mí personalmente, de repente ver que hay un cambio de paradigma que no se aleja tampoco del todo de lo que es la obra como tal, y te da momentos tan chulos y al mismo tiempo es que te está contando cosas muy importantes para la trama, sí pueden haber personajes que son bastante olvidables. Eso lo entiendo. Hay personajes bastante olvidables. O que a lo mejor a una persona que no le eso tanto el arco le puedan dar bastante pereza. Eso sí lo entiendo. Porque hay muchos arcos que obviamente son más grandes, tienen mayor complejidad y tienen personajes pues mejor escritos y más reconocibles. Pero no sé, si saliese a día de hoy, es que me parecería lo mismo que me parece en su momento, un soplo de aire fresco para la serie. Ya no sé si la gente lo vería como argumentalmente o de alguna manera el mejor o de los mejores, pero, hombre, como mínimo uno de los más icónicos o distintivos es como mencionarme Thriller Bark. O es Mm. Thriller Bark y tú dices, es un arco único. O sea, no hay arcos no hay arcos iguales, ¿no? Pero quiero decir, hay arcos que cambian mucho lo que es One Piece o de alguna manera te cambian el estilo de la serie. ¿Sabes? No es lo mismo juzgar el Barati y Romance Down, que son parecidos, porque sobre todo el principio, que a lo mejor compararme lo que es Skypiea
Panhazard. O sea, yo creo que Sin duda, a partir de esta isla es como que empiezas a entender, vale, este mundo, cada isla es de una manera y tiene un tal, o hay una historia asociada a tal, ¿vale? O sea, no lo entiendes simplemente como, es un tonto que es el rey de los piratas y tiene que pegarse con piratas, no. Cañonazo va y cañonazo viene. No, o sea, sí tiene eso, obviamente, pero hay algo que va más allá. Te está intentando contar una historia que va incluso más allá. Y este arco lo hace también.